Bueno, enseguida daremos el uso de la voz al doctor Víctor Manuel Peña Mancillas. Bienvenido, doctor, investigador por el Colegio de Sonora. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días. Un honor compartir la mesa con la doctora Isa Luna, con Aide Pérez Garrido, con Guillermo Cejudo, con la comisionada. Agradecer al comisionado Salas y a todos ustedes su tiempo y su interés en este tema que por más que uno anda en esto, de repente dice es un rompecabezas que todavía se está armando y por eso me parece sumamente interesante este reto de armar el rompecabezas. Por ahí traje un apoyo de una presentación, no sé si se puede, si no me lo aviento a capela, pero la intención de comentar aquí con ustedes alrededor de estas preguntas, esa mera, muchas gracias. Ay, perdón si de repente me gana lo coloquial, pero es como para sentirnos en confianza, ¿no? ¿Qué le podemos agregar a esto? Dentro de este gran rompecabezas, el gran reto es ¿y cómo conseguimos todas las piezas que nos faltan para armar esto a lo que le estamos llamando gobierno abierto? A mí, en lo personal, y lo comparto, ahora sí que a discusión, de repente me es bastante útil hacer una distinción entre el concepto y la definición, ¿no? Un concepto es más como una nube en donde hay unos límites más difusos, en donde precisamente participación, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera, tienen, digamos, tantas aproximaciones como autores han abordado el asunto. Y entonces es importante entrarle a una discusión conceptual precisamente por la riqueza de todo el menú que nos ofrecen estos autores, estas reflexiones y estas experiencias para tener una visión mucho más amplia de qué es de lo que estamos platicando. Pero no nada más estamos en el campo de las ideas y de la discusión, no nos interesa solamente armar un rompecabezas conceptual. Hace ratito firmaban unos convenios, unos compromisos, hace un año se firmaron otros, y eso compromete a las personas que están dentro del gobierno y compromete a las personas que están en la actividad desde las diferentes arenas, en la ciudadanía, en la academia, etcétera, a que más que una discusión conceptual tengan una definición sobre qué es gobierno abierto. Y entonces una definición ya no es como una nube conceptual, sino ya es algo mucho más preciso en sus límites de cuáles son los alcances de todo esto. En la definición, por supuesto, mucho de la nube conceptual queda fuera, pero se requiere para la implementación y pasarlo a la realidad. Porque ahorita los que firmaron se llevan a la casa, digamos, la tarea y digamos, el compromiso de qué va a pasar una vez que estén ahí. ¿Cuándo van a empezar a entrarle a los compromisos? ¿Cómo se van a sentar a la mesa y a platicar como de qué? ¿No? Y esa es una cosa muy importante porque de repente en gobierno abierto y en transparencia y en muchos temas como estos, de repente como que nos gana mucho el discurso, ¿no? Y de repente queremos decir, es que la transparencia salva al planeta, por decirlo así, y volteamos y decimos, oye, pero no ha habido tantos cambios como los que se habían sospechado. Entonces es donde también hay que hacer una distinción, digamos, entre la parte de comunicación de una metáfora, como es un gobierno abierto, y la parte ya de qué actividad vas a desarrollar a partir del gobierno abierto. Gobierno abierto, me parece, es además una pieza dentro de un concepto mucho más amplio. Hay una discusión reiterada sobre de qué manera los gobiernos pueden responderle a una comunidad mucho más compleja, con necesidades más complejas, una sociedad mucho más exigente. Cómo se involucra, cómo participa, cómo va a co-crear esta parte no gobierno, por decirlo así de una forma más amplia, para poder hacer algo en beneficio del mismo barco en el que todos estamos, ¿no? Está el tema de la globalización, es decir, gobierno abierto no es algo que digamos, sale de México, sino más bien es una agenda internacional de la cual nos apropiamos y eso tiene sus implicaciones. Es decir, cómo trasladas una idea internacional al país
y luego cómo trasladas esa idea del país a los estados y a los municipios. Eso es sumamente importante porque de repente encontramos ejemplos muy valiosos de gobierno abierto en algún otro país y nos escandalizamos porque eso no se puede copiar directamente a la realidad nuestra, ¿no? Y por eso la importancia de uno de los hashtags del evento, ¿no? Y no nada más por una cuestión de Twitter, sino la co-creación local, es decir, el compromiso es, y decían desde más temprano, el tema del federalismo no está ahí de adorno, es decir, la responsabilidad está en los que tienen el compromiso, la responsabilidad en lo local. Y el compromiso es, y como gobierno abierto funciona en lo local, no como quedan bien con el centro, perdón, pues es que soy de provincia, pero cómo desde lo local resuelven los problemas que les interesa. ¿Sí me ayudan con la presentación? Entonces, gobierno abierto es esta pieza dentro de una discusión mucho más amplia que me parece ofrece la oportunidad de conjugar algunos conceptos que habían estado por ahí navegando en lo solo. Vale la pena la pregunta. Si a eso a lo que le llamamos gobierno abierto es algo que ya existía, ¿no? Es decir, de repente sucede que dicen, pues eso gobierno abierto, yo ya lo había visto hace 10 años. ¿Qué necesidad tenemos de renombrar algo que ya existe? Yo creo que si nos vamos por ese lado, la respuesta va a ser que es una etiqueta nueva, nada más con una utilización política. Pero ¿y si gobierno abierto no es lo mismo, sino es algo diferente? Viene la gran pregunta. ¿Y qué es lo que le aporta? Y un poquito lo que quisiera abordar, sin extenderme demasiado, es lo que me parece sí le aporta a esta discusión, a una discusión mucho más amplia que, insisto, tiene que ver con esto que se está dando. La siguiente, por favor. A lo largo de digamos, año y medio, un poquito la historia, la gran discusión, al menos la que yo he percibido, es cómo trasladamos precisamente esa discusión conceptual a un modelo, a un esquema que tenga como principal característica la implementabilidad. Es decir, cómo arropamos, cómo se arropan, cómo nos arropamos todos de lo que está en la discusión conceptual para que eso se traslade en actividades concretas y en el mejor de los casos medibles, etcétera, ¿no? Un modelo que incluya, es decir, no un modelo que excluya una definición que diga esta es la única, la correcta, la perfecta y todos los que no estén de acuerdo no juegan, ¿no? Sino que tiene que ser una definición incluyente en donde se permita la experimentación, en donde se permita el error, en donde se aprenda del error, que también es muy importante, que valore los actores, no que sea un modelo que les diga, ahí está la receta, ejecútenla, ¿no? Porque las condiciones locales son muy diferentes a lo que el diseñador lo puede ver, y eso en implementación de política pública es muy claro. Es decir, el del centro tiene un panorama y no que esté equivocado, pero a veces no coincide con lo que está pasando en lo local, y luego no suceden las cosas y dice, no, pues es que los locales no hicieron lo que debían, cuando quizás el asunto es que el modelo restringe o desconoce lo local que se está realizando. Este modelo se desarrolla, que ya está, digamos, publicado, se conoce, yo quisiera destacar nada más ahí, a lo largo de finales del 2014, 2015 y prácticamente el inicio del 2016. Para no, digamos, repetir lo que estaba ahí en pantalla, a partir de finales del 2014 empieza, se elabora un documento guía, que es un poco lo que desarrolla los primeros ejercicios locales del año pasado. A lo largo de 2015 se reelabora un modelo con estas características de las que ya había comentado, que sea incluyente, que esté enfocado en la práctica, que sea una invitación abierta a la retroalimentación, que hablen los actores locales, que digan qué es lo que sucede y que, digamos, pueda conjuntar lo que se está diciendo. Para no alargarme mucho, porque ya lo hice, si me ayudan con la siguiente. De la discusión conceptual, un poco el modelo lo que hace es tomar una definición, y esta es una definición en donde, si lo vemos como el gran agregado, han participado activistas, académicos con sus pareceres de distintos países, ha habido una discusión.
ha sido imposible reunir todos y cada uno de los pareceres, pero de alguna forma parece ser se encuentra alguna especie como de núcleo que pudiera servir para la implementación, ¿no? Es decir, para que el actor pueda trabajar con esto y en todo caso para que el actor diga, ¿sabes qué? Esto le sobra o esto le quita, pero de alguna forma un gobierno abierto del concepto hacia la práctica pudiera ser una propuesta para abordar problemas públicos, ¿no? para gestionar la solución de problemas públicos a través de colegiados plurales, es decir, esa es la gran aportación, una de las grandes aportaciones de gobierno abierto, es decir, que formalmente se sienten en una misma mesa de diálogo actores de distinto origen, pero sobre todo que conjunten transparencia y conjunten participación. En los estados lo vemos mucho. Tenemos leyes de participación ciudadana que están nuevecitas, que nunca se usaron y han corrido por una vereda totalmente diferente a la de la transparencia. Gobierno abierto además promueve esa integración necesaria para lograr efectos. Y en el caso de la definición del modelo, no nada más transparencia y participación, sino que además exista un ambiente de rendición de cuentas, digamos vertical y horizontal, que aquí también digamos es tomar una definición para digamos tener un piso mínimo de una comunidad de aprendizaje y que esto también nos ayude a tener un ambiente de innovación. Innovación no solamente tecnológica, sino innovación social, en donde uno de los grandes retos, que si quieren un poquito más adelante podemos ir platicando, sea el cómo llegamos a públicos, a audiencias que no están integrados. Luego, estos ejercicios replican los mismos actores y son los mismos que se están viendo cuando tenemos sociedades de padres de familia, cuando tenemos varios otros actores sociales que seguramente pudieran beneficiarse de un esquema formal para sentarse a la mesa y resolver problemas públicos que a lo largo del tiempo no han visto solución. Y hasta ahí le dejo. Muchas gracias.